Hola, buenas noches por acá. Este, a ver cuando vayan ya conectándose, estamos en hora para dar inicio a nuestro live. Hola Paola, gracias por unirte. Hola doctor, ya le invito. Este, Buenas noches a todos los que se van conectando y gracias por estar por acá en este espacio donde estaremos hablando de un tema muy importante. Hola doctor Marcano, ¿cómo está usted? Hola, hola. Ya va, déjame Ok, arreglar aquí un poquito que salgo. Ya va. sí. Así que tenemos un toque técnico aquí. Perfecto. Ok. Buenas noches, Esperanza. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están por allá por Santo Bueno, Domingo? muy bien, muy bien. Bueno, Gracias de verdad. como Ujú. te decía, como cuando me invitaste, que me hace recordar muchos tiempos de mi vida, la República Dominicana, porque como yo te dije, yo empecé a estudiar medicina allá. Ok. Viví 3 años en Santo Domingo, tengo recuerdos muy agradables y entrañables de allá. Como dice, mi medio de transporte en esa época era mi bicicleta y con esa me movía, claro, como buen estudiante. Entonces, bueno, pasé tiempos muy entrañables en la avenida Lincoln, 27 de febrero, Ah, Arroyo Hondo, no, la Tiradentes, ok. la avenida, todo, sí, 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 vale, cómo no. Tiempos, ¿Conoce todo ese claro, entorno por ahí? claro, me han dicho que ha cambiado mucho, tengo como más de 30 años que no voy, ¿no? Sí, cuando regrese no lo va a conocer, créame. Eso me han dicho, ¿no? No lo va a Ah, conocer. sí, sí, sí. Sí, en esa época el centro comercial más grande era el centro comercial Naco, que quedaba ahí, tú Uf, sabes, en la avenida en la Tiradentes. tiradente, en la tiradente, sí. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Sí, vale, sí, señor. Mm. pues de verdad, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hoy tenemos un tema que es un tema que las familias siempre estamos inquietas por saber, por conocer, porque es un tema complejo. Se trata de metilación, ciclos de metilación y autismo. Nos acompaña, Ujú. hace el honor de acompañarnos el doctor Andrés Marcano. Él es pediatra, tiene certificación LINCA y ARI, es embajador de NutriWide, es especialista en tratamiento de autismo y también es miembro del cuerpo médico de Sovenia, que es la Sociedad Venezolana, doctor, Para niños y adultos autistas. Para niños autistas autismo, ¿verdad? dentro del espectro autista, pues. Exactamente. Entonces, Ujú, doctor, ujú. bienvenido formalmente y gracias a los que se han conectado, podemos comenzar por el principio. ¿Qué es la metilación? Ok. Antes de decirte el concepto, me gustaría darte como un poco el contexto histórico. A mí siempre me gusta dar Bien. un poco el contexto histórico, porque quizá el concepto de metilación es un poco abstracto, porque es algo Ujú, muy bioquímico, ¿no? Entonces, como estamos hablando ujú. de un público que no es exactamente muchos padres que no están metidos en la parte de Ajá. salud, aunque hoy en día muchos padres se han hecho maestros de esto, ¿no? Pero muchos Sí, padres que están empezando en esto, entonces siempre es bueno como hablar la cuestión para todos, ¿no? exacto. Pero a mí me gustaría hablar un poco, fíjate, en los años 50, cuando la teoría que existía en ese momento de la causa de los trastornos del espectro autista era una teoría básicamente psicoanalítica. Es Ujú, decir, el autismo era causado por unos padres fríos, que lo que llamaban madres refrigeradoras, que por esa ujú. actitud fría el hijo reaccionaba así a un padre frío. Y las terapias, parece mentira, cuando uno habla de eso ahora, las terapias eran simplemente separar a los hijos de los padres. O Sí. sea, los padres eran como un factor pernicioso para los hijos, ¿no? Y resulta que, y de hecho, había escuelas para separar a los padres. Entonces los padres iban a ver a sus hijos como quien va a ver a los hijos, unos peces en un acuario, ¿no? Entonces, de hecho, hay videos sobre esas escuelas, ¿no? Obviamente, cuando el doctor Bernard Rimland, pionero en todo el tratamiento biomédico de los trastornos del espectro autista, a él le diagnostican a su hijo a mediados de los años 50 o finales de los años 50 con trastorno del espectro autista. En ese momento su hijo tenía
3 años. Por supuesto, él era psicólogo, terminando un doctorado, y resulta que cuando a él le dicen, él siendo psicólogo, él casi no conocía los trastornos del espectro autista, parece mentira. Ok. Se corta un poco la conexión. Se frisa la conexión. Oye, Ahora sí, ahora sí. hubo un problema técnico aquí. Bueno, no sé, me quedé en que el doctor Rimland, no sé si esa es la parte última que dije, Ujú. bueno, cuando él le diagnosticaban a su hijo autista, por supuesto, él no sabía nada lo que eran los trastornos del espectro autista. Sobre Exacto. todo imagínate tú, a mediados de los años 50, imagínate tú, para 2020 todavía mucha gente desconoce esto, y resulta que para ese momento mucho menos, pero la teoría predominante era esa que se les acaba de explicar, la teoría de la Ujú. psicoanalítica, la teoría de la madre refrigeradora. Entonces él empieza, por supuesto, cuando él ve esa teoría, obviamente él momentáneamente no la aceptó, ¿no? Y dijo, no, esto no puede ser. Entonces cuando él empieza a investigar, empieza a hablar con otros padres, empieza a ir reportes, empieza a investigar diferentes libros, bueno, y una de las cosas que el doctor Rimland empieza a averiguar es que cierto que quitándole ciertos alimentos, poniéndole otros alimentos, usando ciertas vitaminas, quitando, o sea, de alguna manera empírica, los padres se empezaron a dar Ujú. cuenta que ciertos alimentos dañaban más a sus hijos y dándole ciertas vitaminas ayudaban a sus hijos. Entonces, la investigación, perdón, oye, perdón, que no siento aquí, ya va, perdón, Ok. espérate, ajá, un perdonita aquí que se cayó aquí el celular, bueno, cosas que Ok. pasan. Uno está en vivo, como dicen los Sí, locutores. sí. Transmisión viva, esto no fue grabado. Bueno, ok, bueno. Resulta que él empieza a investigar precisamente con la vitamina B6. Empieza a hacer Ujú. investigaciones con la piridoxina, ¿no? Entonces, p de cinco hecho, p su gran investigación es. Sí, la P5P, que es el metabolito activo de la vitamina B6, la piridoxina. Bueno, cuando él empieza a dar altas dosis de piridoxina, o de vitamina B6, se Ajá. da cuenta, empiezan a llegar reportes maravillosos de muchos papás, ¿no? Bueno, a raíz de esas investigaciones del Rimland, o sea, pues digo lo del P5P porque resulta que el P5P tiene que ver mucho con todo este asunto que De estamos ciclo- hablando es- hoy en día de la metilación. Bueno, entonces, por supuesto, en ese momento los hallazgos eran empíricos, ¿no? Pero sobre esa base se empezó a estudiar más tú sabes, se empezó a estudiar más las vías metabólicas afectadas dentro de los trastornos del espectro autista y hoy en día se sabe que una de las grandes vías que está afectada entre los trastornos metabólicas, que está afectada entre los trastornos del espectro autista es la metilación. Ujú. Entonces, ahí vamos entonces ya al tema del que estamos hablando hoy. Bueno, entonces, Me ¿qué es llama la la metilación? atención, oh, perdón, el hecho de que fíjate como un padre, al recibir el diagnóstico de su hijo, no se queda con lo tradicional, con el enunciado clásico, sino que va más allá y es quien comienza a hacer este tipo de descubrimientos y hasta de aportes. O sea que realmente cuando en el seno familiar cae una persona con un Ujú, diagnóstico que fuere, los padres ujú, marcan diferencia, tenga o no totalmente. tenga la profesión médica. Seguimos. Definitivamente, es más. De hecho, muchas de ya que estás haciendo este tema, Esperanza, es que la investigación de los trastornos del espectro autista ha avanzado básicamente por los padres. Por los padres. Como esto, por un lado, ha tenido un crecimiento epidémico, o sea, ha subido Ujú. bueno, los números, lo hemos hablado muchos live, pero la frecuencia de los años 50 era 1 por 10.000. Y hoy en día se está hablando de 1 por 62, 1 por 54. O sea, los números han sido un crecimiento Ujú. exponencial dado por las cifras del CDC de Atlanta. Bueno, ok. No lo digo yo ni lo dices tú, sino lo dicen los números de las estadísticas que llevan los Estados Unidos. Y el CDC tiene esos números. Los últimos números hablan de 1,64. Bueno, Sí. como esto, por eso eso ha sido muy malo, pero así como ha sido malo, ha sido bueno porque como esto se ha extendido cada día más a muchos papás, científicos y médicos, que
que empezado a investigar, y muchos de las grandes cosas que ha habido, progresos que ha habido en los trastornos del espectro autista, es investigaciones de padres, ¿no? Por ejemplo, el doctor Rimla era un padre, el doctor Panwer, que es otro de los que más ha estudiado la parte de John Panwer, que he tenido la suerte de conocer en varias oportunidades, varios cursos que se estudió en los Estados Unidos entre los años 2006 y 2010. Él es un bioquímico que se ha dedicado básicamente a estudiar esa parte de la metilación. Bueno, entonces, ¿qué es la metilación? Entonces, la metilación es un proceso bioquímico fundamental para muchas funciones metabólicas que tenemos, ¿no? Y la metilación, ¿qué hace ¿qué es eso de la metilación? La metilación es un ciclo, básicamente, ¿no? O sea, para tratarlo de ponerlo de manera más simple, ¿no? O sea, de alguna manera, la metilación hace que una molécula química cambie de forma, ¿no? Y ese cambio de forma también hace que cambie de función. Lo pongo de una manera para que la gente entienda. Por ejemplo, si tenemos un puño, ¿verdad? O sea, imagínate que la muñeca, o sea, una sustancia química sea mi mano, ¿no? Y esta mano, por ejemplo, es la misma mano mía, puede en un momento dado tener la función, por ejemplo, de puño. O sea, en este momento sus dedos están formando un puño y puede ser, bueno, para la función de que puede tener en un momento dado la mano con el puño. Pero esa misma mano también puede tener la función de agarrar un lápiz o un bolígrafo. Exacto. O puede tener la función de teclear un teclado. Es decir, la misma mano varía mucho de función. Bueno, y eso es lo que hace la metilación en una molécula. O sea, la metilación es agregar un grupo metilo, o sea, un carbono, un grupo nitrógeno, bueno, no voy a poner muy técnico en eso, es simplemente otro compuesto químico que cuando se pega, o sea, adhiera a una molécula, otra molécula química, hace que esta molécula cambie de función. Bueno, ¿y por qué es importante eso? Porque eso hace que las vías metabólicas se muevan. Entonces, todo el organismo, toda la célula, en todo existe la metilación. Y la metilación es como hace que el engranaje se mueva de la manera más fluida, ¿no? Por ejemplo, la metilación es como el inicio de otras muchas reacciones bioquímicas, ¿no? Es como el agua, por ejemplo. Básicamente yo diría que la metilación es como el agua. El agua es una sustancia universal que sirve para muchas funciones, ¿no? Y resulta que esa metilación forma un ciclo, ¿no? Por ejemplo, forma un ciclo entre las células que hace que el organismo las moléculas siempre se estén reciclando, ¿no? Y se ha descubierto que en los niños dentro del trastorno del espectro autista está muy afectado este proceso de la metilación. También la metilación tiene que ver mucho con el concepto de hoy en día, algo que se llama epigenética. Ajá. La epigenética lo que es la epigenética. Resulta que uno tiene una carga genética, tiene un mensaje genético fijo, ¿no? Que no varía. Lo que varía es que esos genes estén activos o no estén activos, ¿no? Que estén activos o que no estén activos. Y eso hace que no todas las células o todo el organismo hagan la misma función. Por ejemplo, la neurona tiene la misma carga genética que una célula digestiva, pero la neurona tiene unas funciones y la célula digestiva tienen otras. Entonces, eso es lo que permite la especialización de los diferentes tejidos, ¿no? Bueno, entonces, que en unas células esos genes se expresan y en otras células no. Todo eso es debido a la metilación, porque la metilación hace que ciertas moléculas de DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, que es el código genético, no se exprese igual en todas las células, ¿no? Y entonces resulta que la metilación hace resulta que esa metilación está muy afectada por factores ambientales, ¿no? Lo que tiene que ver con la dieta, con tóxicos, entonces no se puede, y eso es lo que se ve en los trastornos del espectro autista. Por eso es que hay un componente ambiental muy importante en los trastornos del espectro autista. O sea, hay una predisposición genética determinada, pero esa predisposición genética está asociada a alteraciones ambientales. Y se dice que hay esas variaciones genéticas que existen en determinadas personas, son lo que se llaman los SNPs en inglés, que es
que se traduce en español como polimorfismo, ¿no? Porque los polimorfismos no son mutaciones, son porque mutaciones cuando es algo en muy pequeña cantidad, o sea, son muy poco frecuentes. En cambio, los polimorfismos son variaciones normales dentro de diferentes grupos humanos, ¿no? Y se ha descubierto que hay unos polimorfismos que están más asociados a los trastornos del espectro autista que otros. Y una de las cosas, y uno de los que más se ha visto que está más afectado es precisamente el MTHFR, que es el que está más afectado, el que más afecta la metilación. Antes de pasar ahí, doctor, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque estamos hablando de estos temas de carga genética. La gente piensa que el tema de metilación y el tema de los polimorfismos son temas de genes, y no, o sea, no es un tema de una alteración genética como una alteración del gen como tal, sino una alteración en la forma en que ese gen se expresa. Exactamente, que es lo que es la epigenética, por lo que te estoy diciendo. No podemos cambiar el gen, pero sí podemos modificar la forma en que se expresa ese gen. Usted sigue teniendo su misma alteración, pero dependiendo de los hábitos, que eso nos va a hablar el doctor, dependiendo de los hábitos que implementemos, del mismo tratamiento, de los suplementos que reciba la persona, pues ese cambio, esa mutación, pues puede o se activa o se silencia. Exactamente. Fíjate tú, bueno, volviendo al tema, exactamente. Entonces, se debe a cambios a factores ambientales. Entonces, resulta que la metilación, volviendo a nuestro tema de la metilación, está asociada a muchas reacciones bioquímicas, ¿no? Entonces, tiene que ver con la reparación de la célula, tiene que ver con la función digestiva, tiene que ver con la función neurológica, tiene que ver con la función inmunológica, tiene que ver con múltiples funciones. Entonces, si tenemos una carga ambiental que nos está afectando, por ejemplo, químicos, tóxicos, dieta, una cantidad de cosas en el ambiente, bueno, eso está afectando básicamente la metilación. Y eso se ha estudiado, está la doctora Jill James, ¿no? Que es grandes trabajos que ha hecho. Básicamente ha medido metabolitos dentro de todo ese ciclo de metilación que se puede medir. Entonces tenemos la homocisteína, tenemos el SAM, tenemos el SSH, tiene esa adenosilmetionina, esa ¿cómo se llama? Hay muchos metabolitos que se han estudiado, ¿no? La homocisteína, bueno, todos esos metabolitos se han medido, se ha descubierto. Y bueno, está por supuesto el glutatión, que el glutatión es como el producto final, es como el maestro de la desintoxicación, ¿no? Exacto. Entonces, el glutatión es una vía, es como si queremos ver la metilación como un círculo, el círculo del glutatión es como un círculo anexo, por decirlo así, es como si viéramos un reloj, el péndulo del reloj, si la metilación es como el reloj, el glutatión es como el péndulo, ¿no? Y resulta que hay otro ciclo anexo que es el folato. Bueno, todos esos ciclos, el ciclo de los folatos, se han visto que están alterados en los trastornos del espectro autista. Entonces, si implementamos los cambios dietéticos, de quitar la carga tóxica, si mejorar el sistema inmunológico, mejorar el sistema gastrointestinal, al mejorar todos esos sistemas, aunque haya una predisposición, todo eso va a mejorar notablemente. Todos los trastornos del espectro autista van a mejorar en todas las áreas que están afectadas, como son lenguaje, comunicación, estereotipia, bueno, una cantidad de cosas. Y para demostrarlo, a una cosa muy interesante, que se ha estudiado gemelos idénticos, que tienen obviamente la misma carga genética. Se ha visto que según el ambiente de cada uno de esos gemelos idénticos, aunque tengan la misma carga genética, como pueden tener diferentes alteraciones ambientales, van a tener una diferente progreso, pues, evolución. O sea, que la cosa no es simplemente la parte genética, como estamos hablando, tiene que ver las dos cosas, ¿no? ¿Cuáles son esas alteraciones, digamos, las más frecuentes en TEA? O sea, ya me mencionó el MTHFR, que varias personas han preguntado que quieren que digamos un poco más. De hecho, es uno de los genes que más preocupa por el tema de que está implicado en la detoxificación y en el tema de las convulsiones y bueno.
Ujú. otro, pudiera, sí, sé que cada niño es diferente, pero lo que usted haya visto que sean más comunes en autismo. Bueno, cuando vemos el ciclo completo, fíjate tú, por ejemplo, la metilación es el MTS, MTHFR que estoy hablando, pero después hay otros genes o polimorfismos que están relacionados con el ciclo de los folatos. También, Ajá. por ejemplo, dice que de alguna manera esa metilación no se da de manera adecuada porque el que aporta grupos metilos a ese ciclo de metilación es el folato. Y se ha visto que los niños que están dentro del trastorno espectro autista no saben manejar bien los folatos. Por ejemplo, También se ha Luis visto, es hijo sobremetilador, él tiene un tema con es, los folatos, o sea, cuando él ha exactamente, recibido suplementos que sean donantes de folato, de metilo, perdón, se dispara de una forma, o sea, exactamente, él hay que se hace, irlo con dosis pequeña, claro, sí, exactamente. Porque los folatos, o sea, hay papás que podrían decir, no, yo le voy a dar folato a mis hijos y va a mejorar. Resulta que, bueno, con el folato es un tema que exacto, podemos hablar solamente de folato, solo de podemos hablar folato. un live completo, ¿no? Porque los Mm, folatos, hay fíjate, diferentes tipos de folatos. Primera cosa que ujú. quisiera hablar, ya que estamos hablando de los folatos, es que desde hace unos años el principal suplemento de folato es el ácido fólico. Resulta que el ácido fólico para una gran mayoría de personas es tóxico. Ujú. Así lo voy a decir. Es decir, en esta sociedad que nosotros vivimos, cuando empezaron a quitar nutrientes a la comida, entonces la gente empezó a comer cereales, por ejemplo, bueno, pero esos cereales que básicamente son cartón, tú lo sabes muy bien, que vienen muy bonitos sus cartones, y resulta que esos cereales son grandes, no tienen nutrientes, pues son. Entonces, ¿cómo lo fortificaron? Con una cosa artificial que es el ácido fólico. Que eso hay que decirle bien a la gente. El ácido fólico no es lo mismo que los folatos. Los folatos vienen usualmente Mm. de vegetales verdes o vienen de alimentación vegetales, pero resulta que el folato es artificial que se le pone a los A las comidas, entre comillas. a la comida, entre comillas, porque eso más bien son cartones, ¿no? Sí. Como decía hablando con otro live que hice, que decía que no son no, que los cartones son más sanos, porque por lo menos los cartones dan fibra, ¿no? El papel es hasta mejor, por lo menos te da celulosa, ¿no? Te da fibra. Bueno, ok. Sí. Bueno, el caso es que el ácido fólico no es adecuado para nada. O sea, porque resulta que el ácido fólico, primero que bloquea a veces los receptores en las células para los verdaderos folatos. Ok. Y resulta, y el verdadero metabolito activo puede ser el ácido folínico o el metilfolato. Entonces, Permítame. lo que tú estás hablando, que resulta que hay algunos niños que no, porque papá podría empezar, yo lo doy a folatos y resulta que mejora, no, resulta que amores son contraproducentes, porque a veces hay que medirlos, hay que individualizar el caso, hay que ver cada Exacto. caso en específico cómo se va a ese folato, pues el metilfolato, pues, y Exacto. así, pues. Entonces, el folato es uno. Bueno, como estaba hablando ahorita, la alteración en el glutatión también es otro. El glutatión puede estar, que es el principal sustancia antioxidante del Pues, organismo. Es como un producto terminal de la metilación. Resulta que en la mayoría de los niños que están dentro de los trastornos del espectro autista, ese glutatión está disminuido. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué ese glutatión está disminuido? Porque resulta que como la carga tóxica de los niños que están dentro del espectro autista es muy grande, o sea, ellos no saben manejar esas causas, el cuerpo necesita defenderse. Entonces usa el glutatión. Y usualmente el glutato, o sea, te lo explico de una manera. Hay un momento dado que las vías metabólicas, en vez de metilar ¿para qué sirve? Metilar sirve para procesos cognitivos, para procesos conductuales, para procesos inmunológicos, o sea, para múltiples funciones que hay en el organismo, necesitamos la metilación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una situación de emergencia, la metilación no se da de manera adecuada y de algún momento dado en una encrucijada, en vez de producir nuevamente grupos metilo para hacer el ciclo, el cuerpo se va hacia la producción de glutatión, ¿no? Como mm, diciendo, yo lo he hecho en muchos posts que he puesto, es como si tú tienes tu casa inflamada entonces, y, sí. y cuando tú tienes tu casa, o que tu casa se está incendiando, tú no te vas a poner a cambiar los muebles, a pintar, a poner cuadros, Ujú. a limpiar la casa,
a decorar. No, tú lo que haces es salir corriendo y tratar de apagar el fuego. Apaga el fuego. De alguna manera, los niños que están dentro del espectro, como están todos inflamados, como hay muchos problemas de oxidación, es como que el equivalente a un incendio en una casa, el cuerpo, el organismo de manera sabia, desvía la vía metabólica hacia el glutatión. Entonces no se está produciendo metilación para muchas funciones, sino que nos quedamos con la emergencia, ¿no? Por eso que cuando uno mide a estos niños, va a conseguir niveles de glutatión bajos. Pero los niveles de glutatión no porque estén bajos, sino porque se están usando, porque el glutatión se está usando de manera Continua. Continua. Ajá. Entonces, ¿de qué tenemos que hacer aquí? Entonces muchas veces los papás dicen, mira, yo resuelvo, mi hijo tiene glutatión bajo, yo le doy glutatión. Resulta que no, pero tú tienes que ver por qué ese glutatión ¿Por está qué no? bajo. Ajá, ajá. Porque fíjate tú, nosotros tenemos la idea, nuestra medicina occidental, y todos tenemos una visión como muy generalizada, que todo lo resolvemos con una pastilla, ¿no? Sí. La cura, entonces fíjate tú que se habla siempre, la cura para algo, la cura para el cáncer, la cura para... Y nunca vemos la medicina como algo global, ¿no? Como algo que tenemos que estar atendiendo las causas ambientales y las causas de estilos de vida, ¿no? Y entender el cuerpo como Y un así, sistema, no como un ente exactamente, aislado. exacto, mira, exactamente. Entonces no vamos a hablar solamente de trastornos eso no solamente se aplica a trastornos del espectro autista, se aplica también a muchas enfermedades crónicas, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, Parkinson, el Alzheimer, todas estas vías que estamos hablando ahorita se pueden aplicar a muchas cosas. Sí. Es lo que se llama, en definitiva, lo que se llama porque esa problemas de metilación llegan en definitiva a problemas de mitocondriales, por ejemplo, que también Mitocondrial. la célula no está usando, que es otro tema que podemos hablar también larguísimo aquí, pero la metilación es como la base de todo. O sea, los problemas de metilación tienen que ver, la metilación es como el agua en el organismo, es una vía metabólica que está en todas partes, ¿no? Es como una vía metabólica fundamental. Y Okay. bueno, resulta que está afectada en los niños que están dentro del trastorno del espectro autista, pues. Aquí hay algunas preguntas, doctor. Hay una pregunta que dice que si solo con dieta mejoran los niños y si el glutación se mide en sangre o en orina. En sangre, básicamente, el glutatión. Ahora, Okay. dieta, fíjate tú, ajá. Primera cosa que quiero ver con esta pregunta. A mí no me gusta la palabra dieta. O sea, tú tampoco, Somos creo, dos, Esperanza. somos dos. Es una cosa que hay que quitarlo de la faz de la tierra, o sea, ese concepto de dieta. Aquí hay que hablar de cambios nutricionales. Fíjate tú, Exacto. a veces cuando uno ve vamos allá, ahora sí vamos a usar la palabra dieta. Cuando uno ve la dieta de los niños que están, eso sí es una dieta, porque tú te pones a ver que lo que comen son 2 o 3 cosas nada más. O comen una comida siempre la misma. Eso sí es dieta. Cuando hablamos de cambios nutricionales estamos ampliando el panorama enormemente. Entonces, Así. porque a veces dieta implica como una adicción, como comer siempre algo Siempre de lo mismo. Y eso está bueno. Primero hay que decir esta pregunta. No me gusta la palabra dieta. Aquí hay que hablar de alimentos que están inflamando nuestro sistema digestivo y por supuesto nuestro organismo en general. Entonces, y la dieta no es los cambios nutricionales no son el único elemento que podemos usar aquí en estos niños. Hay muchas cosas, ¿no? Hay que ver cómo está el sistema digestivo, porque la mayoría de las veces hay alteraciones del sistema digestivo, hay que ver la carga tóxica que están teniendo estos niños, por acaso, si no, no sería algo epidémico, ¿no? Entonces, bueno, hay que evaluar muchas cosas y ver el caso individualmente, ¿no? Y hay que hablar es cambios nutricionales. Y sí, los cambios nutricionales mejoran a todos, pero no significa que sea lo único. Yo siempre digo que los hábitos nutricionales son la base del tratamiento, son la base de la intervención, no es lo único. Ojalá que la mayoría mejoraran solamente cambiando los hábitos alimenticios, pero no es así por lo mismo que dice el doctor. O sea, hay tanta carga tóxica que hay que tratar. Entonces, unas preguntas que me hicieron a través de la mensajería fue, ¿cómo ayudar a que el cuerpo cumpla ese proceso? Y también sobre las manifestaciones o las implicaciones en el MTHFR. Ajá. ¿Cómo ayudar que el cuerpo? Bueno, básicamente, ¿cómo vamos a ayudar a esto? Reduciendo la carga tóxica, haciendo los cambios nutricionales y evaluando el sistema digestivo, porque una columna vertebral, en la mayoría del yo diría que el 80% de los niños que están dentro del trastorno autista, y cada día muchos trabajos lo dicen,
es que el problema es de base, es el sistema digestivo, Ujú. como hemos dicho en muchos lives. Entonces, tú tienes que resolver qué está pasando en el sistema digestivo. Y muchas veces la mayoría de los trastornos del espectro autista son un problema regresivo. O Ajá. sea, niños que venían bien, de alguna manera regresan. Cada día es lo más frecuente que he visto, regresiones. Entonces, cuando tú empiezas a estudiar el sistema digestivo de estos niños, empiezas a ver que lo que los papás consideran normal. Por ejemplo, no, él hace evacuaciones todos los días, doctor, pero todos los días las evacuaciones son blandas. No, Ujú. evacuaciones blandas no son evacuaciones normales. O él hace todos los días, pero lo hace con dificultad. O no, o, bueno, muchas cosas. Entonces tú empiezas a estudiar un poquito el sistema digestivo, sin entrar ya en la parte de nutricional, y empiezas a ver Ujú. que son niños que no tienen un buen sistema digestivo que funcione bien. Por supuesto, un sistema digestivo que no funcione bien, tú lo sabes muy bien como coach nutricional, Ujú. por supuesto va a traer problemas carenciales, ¿no? O sea, muchas sustancias importantísimas. Para esto que estamos hablando de la metilación, por ejemplo, para la metilación necesitamos la vitamina B12, necesitamos la vitamina Exacto. B6, necesitamos magnesio, necesitamos zinc, no se están absorbiendo. O necesitamos ácidos grasos. Una de las Ujú. cosas más difíciles de absorber ácidos grasos de Lo vas a calidad. ahorrar. Los omega 3 no se están absorbiendo. Entonces, bueno, empezamos ahí como a hilar las dos cosas, la parte nutricional con la parte digestiva. Eso es como la columna Exacto. lateral. Y si hay un problema nutricional digestivo, también el sistema inmunológico no va a servir. No Entonces, estos funciona niños bien. van a tener más problemas infecciosos o van a tener problemas o de regulación inmunológica, muchas alergias, bueno, eso es todo un tema de hablar, es decir, hay que empezar a estudiar cada uno de estos pasos en cada uno de los niños, ¿no? Exacto. Otra cosa que preguntan por acá es que, bueno, fue una de las preguntas que mandaron por mensajería, es qué síntomas se reflejan cuando están elevados. Pero yo quería aclarar que metilación no es algo que está elevado o que esté alto. Ujú. Metilación es, yo traje esta muestra, fue del examen que le hice a Luis hace unos años. Ok, Esto es metilación, estos son los ok, genes. Cada claro, gen tiene como, vamos a decir, se llaman alelos, pero vamos a decirle que son dos alelo, paticas para que la gente exactamente, entienda. Cada gen tiene dos paticas, que son exactamente, una acá y otra acá. De esas exactamente. columnas que ustedes ven Ujú. en verde, significa que no hay alteración en la expresión del gen. Exactamente, exactamente. Las que están en amarillo, bueno, yo tengo un resumen aquí, vamos a sacar este, está rayado. Las que Ok, están ok. en amarillo, hay Ujú, alteración ujú. más, o sea, que son heterocigotas. Y las Exacto, rojas son alteraciones en las dos paticas, digamos, en las dos exacto. Los paticas. paticas, cuando digo patica, vamos a explicarle a la gente un poco. A los alelos el alelo viene de un lado, o sea, acuérdate que la parte genética, ¿no? Cuando tenemos dos genes, uno lo heredamos del padre y uno de la madre. Entonces, Exacto, si es un heterocigoto, significa que un gen dominante y el otro no. Entonces, o si tenemos homocigoto, significa que tiene los dos genes iguales para los dos padres. Ok. Entonces, de cada uno de los polimorfismos, que esa es la traducción más adecuada en castellano, eh, uno puede estudiar eso. Entonces, ahora, una cosa muy interesante, Esperanza, que quiero que a la gente le quede claro, ¿no? Como volvemos a aquello que te dije que a la gente le encanta una receta, le dice, mire, ajá, yo tengo este perfil aquí mi hijo, eso me acabas de enseñar tú ahorita. Resulta, tengo el remedio exacto para lo que hay que darle a mi hijo. Resulta que eso no hay que, eso hay no es que tener así, mucho, exacto. no, eso hay que verlo de manera global, o Ujú. sea, Y aparte, globalizada, es lo que holística, pues. yo le explico a muchas familias que quieren irse locos a hacer estos exámenes. Primero, el examen es costoso. Es Segundo, con si todo. no se tiene un profesional que conozca del tema y sepa manejarlo, va a ser una pérdida de tiempo y de dinero. Total. O Y que dinero, esté mira, capaz to- suficiente como para total, entender. totalmente. Fíjate tú, Porque, mira, les recomiendo un libro que se llama Dirty Jeans, no sé si lo conoces, del doctor Ben Lynch. Ah, bueno, ahí lo tienes, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? ajá, Bueno, excelente. que me he estado leyendo estos días también yo, Mm, o sea, es una maravilla. Entonces, es lo que dice él. ajá, Si nosotros, eso de, mira, yo tengo tal rojo, tal verde, tal amarillo, oye, entonces le quito, le doy esto, le doy aquello, no, 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 eso no hay que verlo así, eso hay que verlo, volver a cambios de vida. Eso te da como, fíjate, tampoco que no sirva, pero hay que verlo de manera global.
Y te da como un marco conceptual, por así decirlo. Tal cual. Entonces no es así, mira, tengo esto de este polimorfismo aquí y voy a tratar a mi hijo así, no. Y Eso te que, por da, ejemplo, yo siempre le digo que el hecho de que salgan esos resultados así no es sinónimo de que estén activos, que normalmente se cruzan. Los médicos lo que hacen es que verifican cuadro clínico y cruzan exactamente. con otros resultados de laboratorio. Por ejemplo, para el gen MTHFR, sé que Ujú, así en rojo, en amarillo, que parece un semáforo, no significa necesariamente que haya exacto. que tratar esa situación, a menos que el niño tenga esto activado. Exactamente. Fíjate, aquí hay que evaluar tres cosas. Primero, el examen, como base, el examen de los Ajá, polimorfismos. Segundo, la parte bioquímica, o sea, los medidores, lo que tú estás diciendo, los medidores bioquímicos que hay que analizar. Y por otro lado, la clínica del paciente. exacto. Entonces, por ejemplo, mira, me dice, este polimorfismo me dice que yo tengo que darle más metilfolato. Y resulta que cuando se lo das clínicamente le cae malísimo. O a la dosis que se lo Ujú, estás dando, ¿no? Entonces, todo hay que medirlo exacto. con cuidado, ¿no? Y por eso vamos a suponer, una gente empieza a darle todos estos nutrientes que supuestamente según el examen le hace falta y resulta que tienes que verlo de manera... ¿Aló? Global. Hay otra Problema pregunta aquí con la aquí, hay señal, una pero más que bueno. dice, ácido folínico de por vida para ayudar a suplementar a su proceso de metilación Perdóname que no, con el folato, será de por vida. No escucho bien. ya va. No, repíteme por favor la pregunta, Ok, es que hizo un pelón ahí un niño con la señal. con Ajá. MTHFR, doble copia en Ujú. la variación C677T. Si necesita de por vida folato o en algún momento puede dejar la suplementación. Ajá. Buena pregunta. Lo ideal es que no sea suplementación con folato específico. Lo ideal es que haya cambios nutricionales. Es decir, lo ideal es que tú le des los alimentos ricos en folato. ¿Cuáles son los alimentos ricos en folato? Los vegetales verdes. Entonces, puede ser que Ujú. eventualmente este niño no pueda absorber los folatos, que digo, no pueda absorberlos en la dieta porque tiene altos los oxalatos. Y entonces, Ujú. claro, ¿por qué tiene altos los oxalatos? Porque en ese momento probablemente hay un problema de disbiosis intestinal. Entonces, tú tienes que mejorar la disbiosis intestinal y tienes que bajar los oxalatos. A veces los oxalatos se pueden bajar con la dieta o se pueden bajar simplemente mejorando la disbiosis, mejorando el microbioma, ¿no? Exacto. Entonces tú al final lo ideal es que ese niño termine en la nutrición, en un sistema digestivo que le permita absorber bien los folatos por la Exacto. parte de alimentación. Entonces tú usas el hábito nutricional de manera transitoria, ¿no? Y después eventualmente va a tener su alimentación normal, pues, ¿no? Cuando ya tú hayas sanado ese intestino, pues, ¿no? Ese sistema digestivo y hayas mejorado la microbiota, por ejemplo, Exacto. ¿no? Ujú. Aló. Se escucha A veces se va la... Ajá. la señal, Sí, se sí, le corta sí. un Ahorita sí, pero de repente poco. me vas por ahí. Ok, ok, Sí, ok. sí, sí. Ok. Otra pregunta por ahí, a ver. Otra pregunta por acá. Dicen que si recomienda clorirín de 0,2 miligramos para el sueño en un niño de 6 años, que si es favorable. También otra pregunta era que qué suplementos básicos usted recomienda para mejorar a un niño con TEA. Ujú. Volvemos, mira, es que hay que volver a decirle a la gente. La gente quiere la pastillita, o no, si no la pastillita, las pastillitas. Ujú. Mira, básicamente
hay que mejorar, pero la parte de la dieta y la parte digestiva. Pero bueno, ya que vamos a hablar un poco, ¿verdad? ¿Qué vamos a pedir? Si tenemos ya resuelto la parte digestiva y que queremos empezar con, con, con nutrición, con complementos nutricionales, bueno, obviamente está en primer lugar los folatos. Podemos usar el ácido folínico o el metilfolato. Podemos usar el complejo B, la vitamina B6, el magnesio, el zinc, porque esos son como la base para la metilación, ¿no? Y básicamente hay que apoyar la metilación. Entonces, por ejemplo, hay papás que les gustaría dar glutatión, y el glutatión se puede dar en una etapa posterior, ¿no? Pero hay que básicamente ayudar a nutrientes que apoyen la metilación. Entonces, vuelvo, insisto, vitamina B12, folatos, metilfolato y ácido folínico, complejo B. El complejo B tenemos la B5, que es la B5 es la riboflavina, la B6 que es la piridoxina, la B1, porque básicamente son como cofactores que ayudan a que ese ciclo de la metilación funcione adecuadamente. Pero vuelvo e insisto que ha sido nuestro imperativo en este live. Hay que ver qué está pasando con el sistema digestivo, ¿no? Y la parte nutricional, la parte nutricional. Pero bueno, una vez que empezamos con la parte de complementos nutricionales, eso, los complementos que ayuden a que apoyen la metilación, pues, ¿no? Aquí hay otra persona que dice, vivo en Nueva York, ese es Batista tiene. Vivo en Nueva York y aquí solo es pastilla y casi no dan opciones. Lo bueno es que con esto de la tecnología ya no hay distancias. Y estos doctores, el mismo doctor Marcano puede atender a distancia. Hay muchos médicos hoy día que atienden a distancia, o sea, que opciones realmente tenemos a la mano hoy día. Gracias a Dios. Señor, bueno, y fíjate, esto de la pandemia, que tiene muchas cosas malas, terribles, bueno, no, esto es lo que estamos pasando, pero de alguna manera ha logrado que la parte online se haya desarrollado y bueno, estamos... Sí, me ha hecho conocer exacto. muchos pacientes de todas partes de América, pues, ¿no? Eso ha sido bueno, ¿no? Le Dentro de lo preguntan malo. acá, ¿qué opina de Namenda? Actualmente tenemos cambios alimenticios, suplementos, y el doctor mencionó la opción de medicamento Namenda. Preferimos seguir con lo natural. ¿Sabe algo de Namenda? Namenda es una cosa que se usó mucho para problemas de esquizofrenia, problemas psicóticos. Es un fármaco, ¿no? Que hace unos cambios de la parte de neurotransmisores, básicamente, y de receptores, ¿no? Pero Namenda es como una cosa, como volvemos a la parte farmacológica, que puede haber resultado en unos pacientes, puede mejorar la atención, puede mejorar la comunicación, pero por un tiempo limitado, si no atendemos lo que hemos estado hablando todo en este live, que es la parte global. Porque claro, volvemos a la pastilla. Namenda me resuelve, es la cura para los trastornos del espectro autista. Así que puede ser que mejore algunas cosas, pero no, hay que verlo globalmente. Hay que ver ese niño o esa persona, hay que ver muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, igual pasa como el Ritalin. Bueno, el famoso Ritalin, que es el único instrumento que usan mis queridos amigos, bueno, hasta todavía, con mis amigos neuropediatras, ellos se queman mucho a lo farmacológico. Y el Ritalin puede ser que mejore por momento en un niño hiperactivo, puede ser que por unos meses le mejore los niveles de atención, pero resulta que el Ritalin también tiene muchos efectos secundarios. Puede producir, quitar el hambre, o falta de sueño, o falta de eso. Hablando del sueño, fíjate, una de las cosas que puse hace poco un post, los niños que están dentro del trastorno del espectro autista tienen muchos problemas de sueño, y es una cosa que más afecta a los papás, porque afecta al niño y afecta la calidad de vida de los papás. Eso es terrible. Fíjate tú, cuando uno empieza con los cambios nutricionales, una de las primeras mejoras que uno ve, que he hablado por muchos padres, es que el niño empieza a dormir completo. Y eso es un logro, grandísimo. Bueno, entonces para volvernos a esta metilación, ¿qué es lo que hace que mejore ese sueño en esos niños? Bueno, cuando hacemos un ciclo de metilación más adecuado, resulta que la melatonina, que es la hormona natural que nos ayuda a dormir, que es la hormona de los ciclos de sueño y vigilia, la melatonina es como, para que la melatonina llegue a ser melatonina, tiene que ser la serotonina,
se metile y forme melatonina. Fíjate qué interesante, ¿no? Ujú. O sea, que si entonces si arreglamos nuestro ciclo de metilación, esa serotonina, que es el neurotransmisor que nos ayuda a estar como en vigilia, a mejorar nuestro grado de atención, a sentirnos felices. De alguna manera, esa serotonina cuando se metila, es decir, cuando cambia su función, resulta que se transforma en melatonina. Entonces, de alguna Melatonina. manera, a veces uno manda la melatonina de manera la manda porque a ese niño le hace falta la melatonina y se ha visto muy buenos resultados. Pero antes de llegar a la melatonina podemos tratar de mejorar la metilación por todo lo que hablamos anteriormente y eso hace que la melatonina se produzca de manera natural. Exactamente. Ujú, Sí, porque yo ujú. noto que muchas veces nos enfocamos mucho en el problema y como queremos atacar como lo evidente, la punta del iceberg, sin ver la causa. Exactamente, es el problema de nuestra medicina. Que aquí no, eso es lo que nos han enseñado en nuestras escuelas de medicina, en la República Dominicana, en Ujú. Venezuela, en los Estados Unidos, o sea, en el mundo occidental. Es, Exacto. pero fíjate, hay una cosa interesante, Esperanza, ¿no? Cuando uno estudió medicina, y me acuerdo mis tiempos allá felices en la República Dominicana, Ujú. y me acuerdo que yo tuve un profesor muy querido, que no sé si tú lo conociste, yo hablar de él, que es el doctor Guaroa Lora, él me dio mi histología, tremendo profesor. O sea, fue profesor muchos años en la UNFO, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, bueno, pero o sea, lo que uno estudia las ciencias básicas en los estudios de medicina, que son bioquímica, fisiología, bueno, todo esto que te estoy explicando yo ahorita, eso no lo aprendí yo ahora de hace 17 años que estoy en el mundo de los trastornos del espectro autista y resulta que ahora lo vine a aprender porque la bioquímica no me la viene, no, no. Todo eso que tú estás hablando de metilación, glutatión, todo eso está en los libros de bioquímica y fisiología, o sea, que no estamos hablando de medicina alternativa. Todo esto está Ujú. basado en las ciencias básicas de nuestra medicina occidental. Exacto. Pero de alguna manera, pioneros como el doctor Rimland, la doctora Jill James, el doctor Power, Vincent D. Baker, de alguna manera aplicaron todos estos conocimientos básicos a los trastornos específicamente del espectro autista. Y no Ok. solamente los trastornos, sino a todos, pues, ¿no? Entonces, Pide, pero de alguna manera, uno como que después cuando termina la carrera, como que se va a lo farmacológico, no olvidemos de lo básico. ujú. Las Piden por causas de acá las su cosas. número de teléfono, doctor, Mi número de teléfono, bueno, se lo para puedo dar si... consultas. No, claro. Está mi teléfono que está mi Instagram que es mi pediatra TEA Ajá. y está mi número de teléfono que es 50, más 58 426 515 3838. De todas maneras, bueno, Ok. ahí le puedo mandar después cómo es la dinámica para consultar conmigo después. Yo le puedo decir porque Ok, hay una ok. dinámica. Pero bueno, estoy a la orden y bueno, cualquier cosa también en mi Instagram, ¿no? Que es mi pediatra TEA, ¿no? Sí. Solo te va la señal un poquito. Se ¿Aló? conectó otra vez. Vamos a ver. Listo. ¿Se Ajá, ahí escucha? estamos, poco a poco. Ah, Que ok. no es fácil. Yo como No, quiera, ahora sí. ahí Es que voy a hacer fíjate, un aquí la. resumen Dime, con los dime, datos de contacto del doctor, dime. sus redes, que está en la información del live, para que ustedes entren en Ujú. contacto con él y le dé todo el proceso para fines de gestionar consultas. Sí, el doctor, que si usted atiende Claro. en Estados Unidos. Bueno, mira, tengo varios pacientes que viven en los Estados Unidos y he hecho consultas online, ¿no? Hay varios, ¿no? Cualquier cosa, estoy a la orden bueno, ahí los puedo orientar un poco Ok. a los exámenes que ellos necesitan hacer. O sea, la ventaja de los Estados Unidos es que si uno los guía, uno puede decirle, mira, este laboratorio hace esto, y bueno, yo les puedo Ok. guiar en la realización de los exámenes, ¿no? Ok. En los Estados Unidos. Preguntan Sí. acá, si Bueno, no mi hijo solamente en los Estados Unidos, en varias tiene o partes. tenía Ajá, dime. cándida, y le recetaron Nistatin y metronidazol por 3 semanas y ya se las tomó. Acaba de terminarlo. ¿Eso quiere decir que Ok. ya con el intestino debe estar sano? La respuesta es no. No, bueno, hay que ver qué está pasando, cómo estuvo. En primero es muy poco tiempo. Hay que ver Ujú, cómo está, hay que volver a hacer un examen. Hay varios ujú. exámenes para el examen de ese, ¿no? Parece mentira, pero yo siempre recomiendo a los papás que primero hay que pasar, sobre todo en la República Dominicana, en nuestros países de Latinoamérica, hacer un buen examen de ese, que hay laboratorios que lo hacen, pero no todo, no, el examen de ese hay que pedir ciertas cosas, por ejemplo, el pH, azúcares reductores, cositos fecales, levaduras, Ujú. y eso nos va a permitir ver cómo está
ese intestino, ¿no? Y bueno, eso. Y después se pueden pedir más exámenes más especializados, que por ejemplo está el El Comprehensive Stool complejo. Analysis, el examen completo de ese, que sé que se mandarlo ya a los Estados Unidos. Exacto. Pero Después tenemos el examen de perfilación el proceso orgánico, de que nos da mucha... el proceso de restaurar, perdón, doctor, y de sanar el intestino, pues yo siempre solicito a la familia, hay que ser paciente, Sí, señor. porque toma tiempo. Porque no es solamente Toma. atacar, lo que usted menciona ahí son antimicrobianos. Dando antimicrobianos solamente no se sana el intestino. Tenemos que hablar también No, de probióticos, de prebióticos, pero- de la alimentación, exactamente, ver cómo están exactamente. las cepas conformadas, cómo está cada tipo de cepa. Entonces, ahí sí se puede hablar ya después de un intestino sano, pero viendo como Claro, y no es y no es fácil, porque mira, la cándida, como dice la película, la cándida es dura de matar, y además se sí, esconde, ¿no? Porque, o sea, muchas veces uno hace examen y no la consigue. Es más, hasta el examen completo de ese, tampoco muchas veces se exacto. consigue. A veces uno la consigue porque deja unos metabolitos en otro examen que se llama el perfil de ácidos orgánicos. O sea, la cándida, Exacto. a veces uno sospecha que todavía existe por el comportamiento del niño. Por ejemplo, un niño que se despierta en la noche con una risa fácil, así como si tuviera, y se ríe solo y no sé qué, y eso, bueno, ahí uno piensa, y eso es muy frecuente, que todavía hay una cándida que está afectando a ese niño. Por Ujú. supuesto, la nistatina es una buena ayuda, pero no es la única. No es la Hay que única. ver, hay que ver muchas cosas, ¿no? Doctor, nos quedan 5 minutitos. Ujú, Si usted ujú, quiere, cortamos aquí, abrimos otro ujú. por 10 minutos para terminar con las preguntas que tenemos. O no sé cómo esté su tiempo. ¿Qué usted me dice? No, bueno, con mucho gusto. Si Pues quieres, cortamos perfecto. y agarramos 10 minutos más Cortamos de preguntas, ahora, ¿no? no se vayan, estén atentos, inmediatamente No, nos no conectamos. me voy. Dale, perfecto. Vamos.